Hola amigos, ¿cómo están? El llamado de Dios. El llamado de Dios. ¿Dios te ha llamado? ¿Sientes que has sido llamado por Dios? La Biblia nos cuenta de Elías, que echó su manto. Elías agarró y tenía un manto y pum, y lo echó sobre los hombros de Eliseo. Iba caminando y pum, le lanzó su manto. Y Eliseo, acude al llamado de Dios. Fíjate que lo primero que hace es ir donde sus padres y participarles del llamado que tenía. Eliseo, después que recibe ese manto, va directamente a sus padres y le dice: mira papá, me ha llamado Dios. Luego deja todos sus bienes, todo lo que él poseía, aquel modo de sustento, lo que le daba su vida, ¿no? Sus bueyes, su arado, deja todo eso. Se deshace de todo. Con el arado agarra y hace leña, y con los bueyes que los utilizaba para labrar sus terrenos los sacrifica y los alimenta, hace alimentos y bendice a todas las personas que estaban a su alrededor. Es decir, se deshace de todo lo que le representaba esa vieja manera de vivir, esa vieja vida. ¿Y por qué no? Bendice a otros que tenían a su alrededor con sus bienes. Y de esa manera él emprende una nueva vida, como siervo de Elías. Eliseo no sabía cuál sería su futuro y el peligro al lado de Elías, porque Elías estaba siendo perseguido para matarlo. Jezabel lo quería matar. Mas sin embargo, se dejaba llevar por ese llamado de Dios, que le había puesto en su corazón. Y se convierte en un siervo de Dios, en el siervo de Elías. Sigue Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, dice así este pasaje de la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Hacía 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba en el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. O sea, se acercó, le echó el manto y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Wow. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. ¡Wow! ¿Quién le confirmó el llamado a Eliseo? ¿Quién fue el que le confirmó ese llamado? Dios. Fue Dios a través de Elías. Y así nos pasa a nosotros. Dios utiliza a su siervo para confirmarnos un llamado. Aún así, se dice que Eliseo sirvió a Elías por casi 9 años. O sea, tenía el llamado, pero 9 años estuvo sirviendo a Elías, preparándose, aprendiendo, sirviendo. Es después que Elías fue arrebatado en la tierra por ese carro de fuego, ¿verdad? Y es cuando Eliseo empieza a hacer grandes cosas para el Señor como un profeta de Dios. Después de 9 años de ese llamado, imagínate. La pregunta sería: ¿cuántos de nosotros sentimos el llamado de Dios y no sabemos cuándo empezar? ¿Qué hacer o cómo hacerlo? Lo primero que debemos hacer es orarle al Señor y pedirle dirección. Abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Sobre el llamado de algún ministerio, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos al respecto. Si leemos la palabra de Dios y nos damos un paseo panorámico, nos daremos cuenta que
Podemos tomar ejemplos de Abraham, de Jacob, de Moisés, de David, de Pablo y de muchos más. Hay muchos, ¿no? Muchos líderes espirituales, inclusive hoy en día nuestros pastores, nuestros líderes espirituales. En fin, hay que pedirle a Dios mucha sabiduría y discernimiento para poder hacer las cosas de la manera correcta y en el tiempo correcto. No arrebatemos la bendición que Dios ya ha puesto en nosotros. Dios pone en el corazón de sus hijos el llamado, pero también pone el momento. No es tu momento, es el momento del Señor. Por eso busca el conocimiento de Dios a través de la palabra, con el Espíritu Santo obrando poderosamente con su presencia y su poder en tu vida. Y camina en su buena voluntad y déjate llevar por el propósito de Dios. Que toda la gloria sea para nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gracia, misericordia y paz sea hoy en tu vida. Que Dios te bendiga.